Bueno, bendecidos con toda bendición. Aquí estamos desde Tres Ríos, Costa Rica. Para todos los que miran por Facebook, saludos en este día. Declaramos un día bonito para ustedes. Y por los que no me conocen, soy el pastor Iván López para servirles. Y vamos a hablar una palabra poderosa del Evangelio de Jesucristo, casi nada. Que muchos libros hay en el mundo, ¿verdad? Pero como este, solo hay uno. Y fue inspirado y revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que hasta el día de hoy este libro es el libro que más se vende en el mundo. ¿Sabe usted? La Biblia hasta el día de hoy vende más que cualquier libro que existe en la tierra. Aún hasta los ateos lo estudian, no creyendo, ¿verdad? Pero lo compran. Y cada vez que tú vas a un hotel, tú abres la gavetita y hay una Biblia allá adentro. Pues que papá se encarga de que la Biblia siempre esté presente. Y con esa palabra escrita allí han sucedido milagros, personas se han sanado, vidas han sido transformadas, muertos han resucitado, sabiduría ha florecido en las mentes de los necios, de poderoso que es ese libro. Y bueno, yo no quiero extenderme mucho, pero le mando saludos a todos los presentes, aquí nuestros hermanos queridos, y también a todos los de Facebook. Y vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que se titula La posesión adquirida. Diga conmigo, la posesión adquirida. Y vamos a comenzar, y es bueno prestarle atención. Vamos a comenzar vamos a comenzar primero en Efesios capítulo 1, versículo 14. Si usted no tiene una Biblia, pues confía de que estamos leyendo la Biblia. No es un invento, no es un cuento de hadas, es algo que está ahí en blanco y negro. Efesios capítulo 1, versículo 14. Vamos a comenzar en el 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que tú oyes el evangelio y usted lo creyó, instantáneamente tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Naturalmente ese sello es un sello, no se rompe. Eso es un sello que lo hizo Dios mismo. Por eso es que la salvación no se pierde. Porque ese espíritu Dios determinó, una vez tú fuiste sellado, no irse jamás de ti. Por eso Jesús dijo, nada ni nadie te podrá separar de mi amor, y nunca los dejaré. Por eso cuando tú te sientes solo a veces, podrá estar pasando cositas, pero yo estoy sellado con el Espíritu Santo y tengo acceso a ese Espíritu para ayuda en el momento necesario. Versículo 14 dice que el Espíritu Santo, dice, son las arras de nuestra herencia. Oiga esto, las arras de nuestra herencia, y este es el tema de hoy, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención, porque aunque ya tú eres redimido, Pablo habla sobre, ahí mismo vamos a ver los Romanos 8:23 para que vea qué fue lo que Dios adquirió de nosotros. Hasta la redención de una posesión que Él adquirió. Pero esa redención no ha tomado lugar. Romanos 8:23 dice así. Dice el apóstol Pablo, dice, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. ¿Viste que tenemos el Espíritu? Dice, nosotros también gemimos por dentro, oiga esto, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso es que la palabra habla que cuando Jesucristo venga, Él va a transformar nuestros cuerpos.
Entonces, porque cuando Cristo te salvó, Él dijo, bueno, ese espíritu es mío, yo lo predestiné desde antes de la fundación del mundo, lo sellé con el Espíritu Santo, pero entonces yo, por causa de ese espíritu que está en ese cuerpo, yo voy a comprar ese cuerpo. ¿Aló? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:20, dice, glorificad a Dios en vuestro espíritu, escuchen, glorificar a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Diga, mi cuerpo es de Dios. Mi espíritu es de Dios. Obviamente nosotros entendemos que el Evangelio habla que nuestra carne se opone al espíritu y contiene concupiscencia, tiene malos deseos, tiene tentaciones, pero Dios adquirió ese cuerpo y tiene que soportarte. Por eso el profeta dijo, te soportaré hasta las canas, porque como Dios te ama y te salvó y Él sabe de qué material estás vestido, de tantas diferentes cosas que nos da a nosotros en la carne, en este cuerpo que nos dieron, Él tiene que soportarte hasta las canas. Obviamente tu espíritu no le da canas, entonces estaba hablando de ti, de tú como ser humano, hay que soportarte. Pero Él hizo una promesa, pero Él dijo, pero va a llegar un momento que yo voy a redimir ese cuerpo y le voy a dar un cuerpo semejante al que yo tengo ahora que yo fui resucitado y estoy sentado en el trono. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 3. Ese es el consuelo de un creyente, una persona que no espera la redención de su cuerpo. Por eso Pablo dice esperando, y no como los preteristas que dicen que Cristo no viene, que eso es una blasfemia. Realmente que Cristo no viene, imagínate, eso está por todo el Evangelio. Filipenses capítulo 3. Porque mira, una cosa es el Espíritu Santo en ti y otra cosa es la venida del Señor Jesucristo. Porque Dios está en nosotros. Dice Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Diga, Cristo en nosotros. O sea, Cristo está en nosotros, pero luego dice, la esperanza de una gloria. ¿Cuál gloria? El cuerpo de gloria que Él nos va a dar cuando Él regrese. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Un creyente que no tiene esperanza de que el Señor venga, pues está huérfano, está ausente del conocimiento correcto de lo que el Evangelio habla. Mira, vamos a leerlo para que no vea que es invento mío. Filipenses capítulo 3, en el versículo 21 dice, vamos a comenzar en el 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, diga esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando. Versículo 21, oiga esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque es que este cuerpo es una humillación. Tú no ves que la esencia tuya espiritual, angelical, al meterse en un vaso de barro, es una humillación, porque usted ahora está limitado, atrapado en un cuerpo que tiene necesidades, que sufre, que llora, que pasa necesidades, que pasa disgusto. Entonces es como tu espíritu no tiene ese problema, pero al entrar en el cuerpo, entonces comenzaste a experimentar lo almático en este mundo que Pablo le llama un siglo malo, porque nosotros no somos de este siglo. Pablo dice que nosotros venimos desde antes, 2 Timoteo 1:9, que nosotros fuimos escogidos, de esto, desde antes de los tiempos y de los siglos. Por eso Jesús dijo, no hay nada que alguien haga por mí o por mi evangelio que yo no se lo devuelva 100 veces más en este siglo y luego también en el siglo venidero. Porque nosotros no somos de este siglo, aquí estamos de pasadita nada más, experimentando cosas. Y bueno, ha sido la voluntad de Dios tener una familia, tener hijos, disciplinarlos, desarrollar una carrera. Entonces Pablo dice aquí que Él va a transformar, oiga esto, transformará el cuerpo, o sea, el cuerpo que Él adquirió, Él lo va a transformar. Dice,
el cuerpo de la humillación nuestra, oiga esto, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso son cosas mayores. O sea que cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, Él se transformó de mortal a inmortal. Por eso la Biblia actualmente en 1 Timoteo capítulo 6 llama a Jesucristo el único inmortal, no hay otro. Porque ahora, cuando Él regrese por segunda vez, entonces va a haber más de un inmortal. Pero Él es el primero. Él es el papi de los inmortales, el número uno. Y todos los inmortales, cuando Él nos transforme, van a estar sujetos a Él. Porque Él va a seguir mandando también después. No te vayas a pensar que porque te van a inmortalizar, usted va a poder hacer lo que te da la gana. Va a estar sujeto al mayor inmortal. En esa vida eterna. Porque esta vida que tenemos aquí es temporal. Por eso Dios intencionalmente creó la vejez. Para que veas que te vas deteriorando. O sea, no le vayas cogiendo mucho gusto a este mundo, porque tú no vas a quedarte aquí. Hello. Digo, disfrútalo. Reine en vida, trabaje, prospere, progrese. Pero esto no es lo que es. Hay una vida eterna que es el mundo de donde realmente venimos. Hello. Y en ese mundo reina la paz, reina la justicia. Mira, dice que cuando ese momento llegue, Dios enjugará toda lágrima. Ya tú no vas a sufrir más. Pero aquí te toca un poquito. Pero en lo que estás aquí, papá dice, bueno, aunque estás en ese cuerpo de humillación, te voy a dar un evangelio para que te ayude a reinar sobre ese cuerpo de humillación en lo que yo vengo. Entonces te da las instrucciones. Pero el que no oye las instrucciones, pues en la misma carne y la mente carnal, pues lo agobia. Y no hay información para tú poder reinar en este mundo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. De la gloria suya. Por eso dice, Cristo en nosotros, hay una esperanza, tiene que esperar la esperanza de una gloria, de ese cuerpo de gloria. Hello. ¿Tú te imaginas en el momento en que tú te ves transformado? Tú vas así. Padre. Ahí ya no hay límite. Ahí tú puedes volar como Jesús. Cuando Jesús resucitó, dice que lo vieron ascender. No, mira, no hay mago en el mundo que pueda ascender. Del mejor mago del mundo no puede hacerlo. Y eso suena como ciencia ficción. Por eso existen los ateos, ¿no? Ellos se piensan que es un Superman, que Jesucristo anda volando. Bueno, dice que Él ascendió y lo vieron. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice que se aparecieron dos ángeles. Bueno, para hablar la palabra correctamente, dice que se aparecieron dos varones de vestiduras blancas. O sea, que lo pudieron ver. Para mí eran ángeles. Y cuando la gente que lo vieron subir, dice que uno de esos varones de ropa resplandeciente le dijo, les voy a contar un misterio. Le dijo, este mismo Jesús que habéis visto subir, ese mismo Jesús vendrá. No va a ser otro, como hay un montón de falsos cristos que dicen que yo soy la segunda venida, la reencarnación de esos son cuentos de hadas, de viejas. Eso no existe. Dice que ese mismo que subió, ese mismo es el que viene. Y por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que a la final con voz de trompeta Dios descenderá. Diga descenderá. Bueno, obviamente porque si ascendió tiene que haber una descensión también. Y ahí es donde habla la segunda venida. Descenderá del cielo. Oiga esto, vamos a leerlo, esto está tremendo para que veas esta revelación tan poderosa. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice así, porque el Señor mismo, diga el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los preteristas que no creen en la segunda venida, lea su Biblia, mi amor. Y es más, vaya al original, si quiere vaya al griego, dice descenderá. O
sea, nosotros no podemos cambiar o tergiversar lo que ya está plasmado en este libro. Tienes que leerlo tal y como lo dice. Dice, descenderá del cielo, oiga esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tú sabes lo que significa eso? Dios dio un preámbulo de esa resurrección. Cuando Él resucitó, también salieron algunos de las tumbas, ¿sabías? Él le dio como un comercial de lo que viene. Él resucitó y resucitaron otros de las tumbas, se levantaron. Obviamente, en ese preámbulo, ellos resucitaron, pero luego se murieron de vejez. Pero en esta resurrección que viene, cuando el Señor venga, Él mismo, cuando Él te resucite, si es que ya has muerto, usted va a tener un cuerpo inmortal y nunca más morirás en tu vida. Hello. Glorificado. Glorificado. Y bueno, si es semejante al de Él. Esa es la esperanza del creyente. Pensar que usted se muere y se acabó todo. Eso es triste. Se acabó todo. No. Sí, ahí es cuando comienzas tú a vivir la vida eterna y comenzar a reinar con Cristo. ¿Cuánto lo reciben? Eso está escrito. Entonces Papá Dios dice, tengo que hacerlos experimentar el mal. ¿Estás aquí conmigo? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, le dijo, y le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego él dijo, yo necesito que coman de eso. ¿Cómo es eso, pastor? Si él le dijo que no coman. Sí, pero él sabía que el mandamiento iba a producir el asco. Usted no ve que cuando usted le prohíbe algo a alguien, automáticamente tiende a hacerlo. Dios está en todas. Es como si tú coges un chiquito y le dices, toque todo lo que hay en este cuarto, pero no me toquen esos chocolates. Y sales por la puerta. ¿Qué es lo primero que va a hacer el chiquito? ¿Comerse los chocolates? Por eso, oiga esto, recibe revelación, Romanos capítulo 7. Que esto está en todo el Evangelio. Romanos capítulo 7. Y después voy a elaborar un poco más sobre la ciencia del bien y del mal. Romanos capítulo 7. Dice, hablando del mandamiento, dice, mas el pecado, oiga esto, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, porque es que el mandamiento te hace pecar. Tomando el directivo. Dice rápido. Dice, el mandamiento, oiga esto, dice Pablo, el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque el mandamiento era precisamente para Dios mostrarte a ti de qué vestidura tienes puesta. Una vestidura que inclina a la desobediencia. Por eso dice Pablo que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cuántos se han tratado de portar muy bien, pero súper bien? Y usted trata de todo y como quiera se le zafa al final. ¿Te has dado cuenta? Algo, un chisme, algo se te fue. Algo indebido. Por eso es que nosotros constantemente, mientras estamos en este cuerpo de humillación, dependemos de Jesucristo. Yo digo, Señor, líbrame de todo mal. O sea, yo trato de hacer todo lo mejor. Necesito de tu espíritu para andar rectamente. Porque mi tendencia humana siempre se inclina. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un hombre soltero. Eso es peligroso. Un hombre solo. Y tantas damas bellas. Entonces yo no puedo andar yo tengo que establecerme en una relación, en un matrimonio y quedarme con una sola persona, que es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Claro, si llegas a veces la gente se divorcia y es muy triste, pero ya si no funcionó y trataste por todos los medios de mantener ese vínculo y ya llegaron a la corte y firmaron el papel, se divorciaron o se dejaron. Porque no vayas a pensar que porque tú no hayas firmado un papel y llevas viviendo con alguien no es su esposa. Eso es un vínculo. ¿O acaso cuando cuando Dios creó a Eva y se lo trajo a Adán, había alguien para casarlo, había una catedral ahí? No, se juntaron y punto. Y ellos fueron una familia y desarrollaron hijos y comenzaron a multiplicarse. Entonces, cuando Dios puso ese árbol, oiga esto, y comieron del árbol, entonces él dijo, bueno, qué bueno, ya se cumplió y eso es lo que yo quería.
Hay gente que dice, no. Eso fue por la desobediencia. Es verdad, fue una desobediencia. ¿O acaso Dios no sabía que iba a suceder? O Dios es bobo, o Él no sabía que eso iba a pasar. Él sabía. ¿Y sabe por qué eso pasó? Dice, cuando pecaron, entonces dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Porque Dios es el creador del bien y el mal. Por eso Él dijo, ahora es como uno de nosotros conociendo, no haciéndolo, sino conociendo, oiga esto, el bien y el mal. Entonces, eso te categoriza a ti, como la Biblia nos llama, que somos dioses, porque somos como Él. Conociendo tú no ves que tu espíritu, oiga esto, tu espíritu fuera de este cuerpo era todo bien, no había conocimiento del mal. El conocimiento del mal ocurrió cuando tú llegaste a este vaso de barro. Y entonces, ¿por qué Dios permitió eso, pastor? Bueno, porque es muy sencillo. Mira, si usted no conoce lo que es el día, o sea, ¿cómo es que tú sabes cuándo sale el sol? Porque hay una noche. Entonces usted puede diferenciar. Pero si todo fuera sol y nunca hubiera oscuridad, usted no puede hacer la diferencia. Entonces Dios dice, es igual, usted no sabe lo que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si no llega a subir y no lo ve bajar, usted no sabe si sube o baja porque no puedes hacer una diferencia. Es como una novela. Usted pone una novela y sin el villano la novela no sirve. Tiene que ver algo mal. Dios creó todo esto. Obviamente el villano siempre sale perdiendo, ¿verdad? Pero entonces, ahora tú conoces el bien y el mal. Entonces Dios te dice, inclínate al bien y no practiques el mal. Pero ahora tú puedes diferenciar, porque si el mal no existiese, ¿cómo usted puede hacer una diferencia de lo que es bien o que es mal? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo tú puedes agradecer el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y decirle gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados, si el pecado nunca hubiera existido? Por causa de que ese pecado entró en el mundo, que Dios mismo permitió, Dios dice, pues ahora yo me voy a encargar de quitarlo, de perdonarlos. Entonces yo tengo un motivo ahora de llevarme una gloria y de poder mostrarle a ellos que yo he perdonado su maldad y que yo he perdonado su iniquidad, y ellos van a poder diferenciar y saber cómo agradecerme. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, Dios nos envió a la tierra y luego dice, voy a comprar ese cuerpo y en el tiempo señalado en mi venida voy a redimir esos cuerpos para que tengan un cuerpo semejante a la gloria mía. Yo no sé tú, pero esa es mi esperanza. Y reinaremos con Cristo para siempre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Por eso Pablo dice, que leíamos hace poco, dice, gemimos por dentro, esperando la redención de nuestros cuerpos. Porque tu espíritu lo que está es deseando ya que este cuerpo de humillación que nos trae tantos problemas. Tú no ves que el peor enemigo tuyo eres tú mismo, somos nosotros mismos. Tu propia mente comienza a disparar pensamientos erróneos y a veces te confundes. Por eso yo no me despego de la palabra para no confundirme nunca. Porque la palabra, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que Dios ordena los pensamientos del hombre. Entonces yo digo, no, yo quiero andar con mis pensamientos ordenados. ¿Y cómo lo hago? Leyendo la palabra constantemente en comunión con Él, para no asustarme si algo sucede o a caer en pánico. Porque hay que muchas cosas pasan en este mundo que te puede dar ansiedad. Tú no ves que tienes un cuerpo de humillación. Ella está diseñada para humillarte en algún lado. Asustarlo a uno y para... Asustarlo, darle pánico, temor. ¿Qué es lo que hago yo cuando a mí se me acerca un temor? Me voy a 1 Timoteo 1:7. ¿Qué dice, pastor? Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio. Entonces yo no tengo ningún temor. Si él lo dice, pues yo no tengo ningún temor.
Y aunque todavía lo sienta, pues lo está sintiendo, pero es un deseo engañoso, porque su palabra dice que en ti no hay temor, no hay espíritu de temor. Diga, yo no tengo espíritu de temor. Yo no tengo espíritu de temor. Mira, otra cosa, si tú no tienes un espíritu de temor, ¿por qué tantas congregaciones cuando hablan de la venida del Señor les mete temor? Cristo viene y te quedas, hermano. Te vas a las páginas del infierno, el fuego de Dios te va a consumir por pecador. Pero es que eso no es la predicación de Pablo. Eso no es lo que Pablo fue el promotor número uno. Bueno, el autor del Nuevo Testamento. Porque Jesús nació bajo la ley. Jesús no predicó la gracia. Jesús le reveló el evangelio de la gracia a Pablo después que cumplió la ley, después que fue crucificado y después que fue resucitado. Y entonces le dijo, Pablo, vaya, dígale a la gente que ahora sí son salvos porque yo di mi vida ya. Pero antes de él dar su vida no había nadie salvo. Hello. Entonces cuando tú comienzas a leer versículos del Antiguo Testamento, el alma que pecare morirá. Bueno, si el que vive en pecado obviamente va a vivir en un estado de muerte tremendo. Pero si es un elegido de Dios, en la cruz del Calvario fue salvo. Usted sabía que todos los profetas murieron en pecado, todos. Porque hasta que la sangre de Cristo no fuese derramada, no había salvación para nadie. Por eso es que en los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que todo el que moría iba a un lugar llamado el seno de Abraham. No iba al paraíso, iba a un lugar de espera. Y luego dice la Biblia que cuando él murió, oiga esto, descendió al seno de Abraham y le predicó a los espíritus encarcelados. Moisés estuvo encarcelado, pastor. Es que hasta que la sangre no fuese derramada no había acceso directo al tercer cielo, al paraíso. Por eso fue, oiga esto, que cuando Jesús estuvo en la cruz, que habían dos ladrones, y uno no creyó y el otro sí, le dijo, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. No, porque es que ya él derramó la sangre. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hello, ahí es donde vamos a estar nosotros. Porque es que ya la sangre nos dio entrada libre directamente al Señor. Mira cómo lo dice 2 Corintios capítulo 5. Capítulo 5 en el versículo 7. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Tú tienes que estar confiado de que papá ya, o sea, tú tienes acceso directo al cielo el día que tú partes de tu cuerpo. Dice, confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Diga, por fe andamos. Por fe andamos. ¿Qué significa la fe? Hebreo 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Por eso tú estás esperando la redención de tu cuerpo. Tú estás esperando un cuerpo de gloria. Dice, pero confiamos, versículo 8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. El que moría antes de la cruz del Calvario no podía salir del cuerpo y estar presente con el Señor, no podía. Claro, dice que no eran atormentados, eran espíritus que estaban, era como si fuera una salita de espera, que había unos pancitos y un juguito ahí esperando en lo que el Señor derramara sangre. Una sala de espera. Pero en esa sala de espera no era el lugar que ellos querían estar, y ellos sabían, esto no es la gloria de que estábamos esperando. Pero hoy en día nosotros cuando partamos del cuerpo, mira, no hay sala de espera. Dice, ausente del cuerpo, instantáneamente presente con el Señor. Oye, tú te imaginas tú estar cara a cara con el Señor. Qué lindo eso, ¿no? Yo no puedo imaginarme ni qué es eso. Oiga, y dice que es un hombre. La Biblia le llama a Jesucristo hombre. Un cuerpo glorificado. O sea, yo no sé, yo creo que no sabría ni qué hacer. Bueno, si llega a llegar en el momento que, o sea, si yo estuviese vivo y Él viene en su segunda venida, ¿tú sabes lo que va a pasar?
lo que dice la Biblia. Toda rodilla, tú te vas a caer al piso ante esa majestad gloriosa y vas a sentir los efectos de esa inmortalidad que tú vas a tener, y tú vas a comenzar a gemir. Dice, toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Todo ese pueblo asiático de musulmanes que no creen, todos ellos se van a tirar para el piso y van a decir, nos equivocamos. Aquí no es Alá ni el profeta Mohammed, este es Jesucristo, es el Señor. Ni Buda, ni Krishna, ni nada de eso. Eso son filosofías de hombres. Por eso cuando tú analizas esos falsos dioses, que la Biblia está llena de esos falsos dioses, las calamidades que le venían a toda esa gente sirviendo a falsos dioses. Es mejor que comience a confesar que Jesucristo es el Señor desde este momento ahora en adelante. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. Eso es como una demanda, ¿verdad? Porque yo, un hijo al fin, tú sabes, con un cuerpo de humillación, a veces tengo que buscar la misericordia de Dios. Si le pasa, yo quiero serte agradable, pero ayúdame. Y Él tiene misericordia de mí. Versículo 10, oiga esto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo eso tiene que ver con tus actitudes. Por eso trate de sembrar cosas buenas en la vida, porque en el tribunal de Cristo cada uno va a ser, tú no vas a estar ahí para salvarte, ya tú estás salvo, para recibir recompensas de lo bueno o de lo malo que tú has hecho. Cómo trataste a tus hijos, si fuiste un buen amigo, si fuiste un hipócrita que siempre le decía a mi amigo y por la espalda le daba la puñalada. Todo eso va a recibir recompensas. Entonces, cuando lleguen las recompensas diga un ejemplo nada más, estoy hablando yo como hombre, las recompensas de los amigos verdaderos, los que estuvieron ahí con ellos a capa y a espada, se defendían, se querían, nunca se maljuzgaban. Entonces va a haber como una gran cantidad, no, ustedes no reciben, esto es para fulano, entonces tú vas a quedarte así, perdí esa recompensa, pero estás salvo, porque va a haber un tribunal en el día que tú salgas del cuerpo. Eso otro día vamos a elaborar un poco más en eso. Entonces, nuestro cuerpo fue adquirido. Pablo dice, glorificar a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es un cuerpo de humillación, pero Dios lo adquirió por causa de tu espíritu y le dio a ese cuerpo una promesa de redimirlo y darnos a nosotros un cuerpo semejante al de Él, como Él tiene actualmente en el trono. Un cuerpo inmortal. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y con esto vamos a culminar el tema. Primera carta a los Corintios 15, capítulo 15, en el versículo 53. Mira qué lindo está esto. 15, capítulo 15. Vamos a comenzar en el 51. Oiga, en el 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Tú sabes por qué el cielo no pudo recibir a Jesús antes de Él resucitar? Porque Él tenía un cuerpo semejante de carne de pecado, dice Romanos 8. Pero cuando Él fue transformado y se hizo incorruptible, entonces Él pudo heredar, entonces pudo ascender y ya los cielos lo recibieron. Entonces la carne y la sangre no va a heredar, pero cuando Dios lo transforme, entonces hereda, porque ya llegaría ya entonces la redención de tu cuerpo, donde se le saca toda la concupiscencia. Es un cambio de sangre, es un cambio de toda la deficiencia humana, se transforma, así como dice aquí, versículo 52, versículo 51. He aquí os digo un misterio, esto es un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
No estamos transformados, como dicen por ahí algunas sectas. Seremos. Póngase los anteojos y lee bien, por favor. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Te acuerdas que leímos cuando dice y el Señor mismo con voz de mando y con voz de trompeta? Cuando Él mismo venga, dice, porque se tocará la trompeta, y vuelve y repite lo mismo, y los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Tú te imaginas el espectáculo ese cuando el Señor venga? Dice, y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario, diga es necesario. Oh, cuán necesario es que este cuerpo sea transformado. Dice, es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción. Usted sabe que cuando habla de Jesús, dice la Biblia que allá en Hebreo, capítulo 1 o 2, dice, me preparaste cuerpo, porque Dios se prepara un cuerpo, y dice, y tu santo no verá corrupción, porque Jesús nunca se deshizo ese cuerpo, como alguien que muere ahora, que ya al cuarto día ya comienza a descomponerse, y si tú abres la tumba de alguien, ya pues está, lo que hay es un esqueleto. El de Jesús no, el de Jesús al tercer día nunca vio corrupción, se resucitó incorruptible inmediatamente. Él nunca vio el deterioro físico que hay en los cementerios, él nunca lo vio. Y entonces los que sí están en las tumbas, que son elegidos del Señor, cuando Él venga, Él va a resucitar todo ese polvo y todos esos huesos y lo va a transformar en incorruptible. Pastor, ¿y qué si ya no hay nada? ¿Y qué si lleva una persona ya muerta miles de años? Usted no le pregunta a Dios, Él lo dice que lo va a hacer. Un claro y vivo ejemplo fue en el libro de Ezequiel sobre el valle de los huesos secos, donde Dios le dice, Ezequiel, vaya y profetícele a los huesos. Y Ezequiel lo miró, ¿cómo que profeta? Diga que se háblale los huesos. Y dice que de la tierra y de los huesos comenzó un esqueleto, se le formaron tendones y se resucitaron. Si eso fue una profecía de lo que viene, porque eso no ha ocurrido todavía, eso fue una visión de lo que viene para el tiempo del fin. Eso va a ser un espectáculo. Vamos a concluir con esto. 1 Corintios 15, oiga esto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, porque somos seres mortales, ¿sí o no? Esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando, no ahora, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Denle un aplauso a Jesucristo. Esa transformación, mira, eso está escrito. Dice que viene una transformación para nosotros. Y bueno, y quiero exhortar a los preteristas que reevalúen sus enseñanzas. Y todas estas evidencias que yo les he dado son irrefutables. No se puede estar discutiendo con Dios. Diga, Él dice que es necesario, es necesario. Dice que Él descenderá, descenderá. Dice que nos va a transformar, nos transformará. No hay necesidad de pelear con papá. Hay gente que le gusta hacer sus propias interpretaciones. Léelo como está. Es más, ni interprete, nada más léelo. Tú no ves que ya está interpretado. Cuando Jesucristo se le apareció a Pablo, le dijo, estas son las instrucciones, escribe. Entonces, leyendo Efesios capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, leyendo van a poder entender. Usted mismo abre su Biblia y comienza. Claro, existen pastores como nosotros que podemos orientarlo en alguna pregunta, ¿no? Pero la idea es que tú mismo abras y leas y tú digas, wow, míralo ahí, hello.
Y tú mismo te vas edificando leyendo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en todas estas maravillas que el Señor nos ha dado. Bueno, vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el poder del Evangelio que tú nos has entregado. Gracias, Padre, por adquirir nuestros cuerpos también. No solamente nuestro espíritu, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para participar de carne y sangre, pero también has adquirido nuestros cuerpos y te glorificamos en nuestros espíritus y también en nuestro cuerpo. Que estemos enteramente preparados para tu venida en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y te damos gracias que nos vas a libertar de este cuerpo de humillación. Ayúdanos en lo que estamos aquí, de poder reinar sobre esta debilidad que tenemos, sobre esta humillación, sobre las situaciones de este mundo. Que tu Espíritu Santo siempre esté sobre nosotros para vencer cada prueba, Señor. Sí, Señor. Y seguimos esperando y confiando de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esperamos tu gloria, esperamos ese cuerpo de gloria. No negamos tu palabra, Señor, la creemos y te esperamos, Padre, con nuestros brazos abiertos en tu venida. Esas promesas que tú nos has dado de darnos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Decimos que comenzamos a recibir los efectos del Espíritu Santo en todo poder en lo que llega ese día glorioso, Padre. Y aún si decidieras no venir en nuestro tiempo, desde la tumba sabremos que tú enviarás a nuestro espíritu cuando tú desciendas. Tu palabra dice que tú descenderás con tus ángeles. Y si ya nosotros hemos partido del cuerpo, vendremos contigo, Señor. Sí, Señor. Y ese espíritu entrará de nuevo en ese cuerpo transformado y glorificado y seremos igual a ti, Padre, inmortales. Por eso tú dices que tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos, porque somos hechos a imagen y tu semejanza. Gracias, Señor, haznos luz, déjanos brillar, déjanos ser ejemplo. Deja que cada palabra que salga por nuestra boca sea de impacto a otros, para consuelo, para que se acerquen más a tu palabra y a tu nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén y Abba, Padre. Bendecidos, bendecidos con toda bendición.